Cátedra Republicana. Módulo 1, Semana 1. Acercamiento al concepto e historia del término república. En este primer módulo proponemos un acercamiento al concepto e historia del término república, desde la reconstrucción de los sucesos en la Edad Antigua y Media y durante la democracia ateniense y la República Romana, lo que nos permitirá establecer una línea evolutiva de su origen y de los hechos que han marcado su recorrido hasta la actualidad. Esta lectura corresponde a la semana 1, en la que estaremos realizando algunas reflexiones de manera personal en relación a nuestro papel de ciudadanos en la sociedad, así como el proceso formativo que estás iniciando, en línea con la comprensión de los principios y filosofía de la identidad republicana. Significaciones del término república. Cuando aprendemos algo, debemos saber que existen cosas que cambiaron y otras que cambiarán a través de los años, y que debemos tratar de adquirir nuevos conocimientos, adecuados al tiempo y circunstancias específicas, pero sin olvidar y subestimar las enseñanzas y conceptos antiguos. Cuentos del maestro Shen. El concepto de república no es estático, marcado por la transformación constante que ocasionan los hechos históricos de cada siglo. Logra ser paralela a la evolución del hombre en la sociedad, con varios fundamentos que se tienen para definirla, conceptualizarla y dar forma a lo que se entiende en la actualidad. En las aproximaciones de Ortiz, 2007, refiere cómo el concepto de república en su historia y filosofía política no ha sido la misma, de lo que se entendía en la antigüedad griega o romana, a la Edad Media, a los tiempos modernos o a la época contemporánea. Por ello, para comprender la dimensión de república, retomaremos algunos elementos que la antecedieron y que nos permiten comprender que en un inicio este concepto era concebido como una forma general de la política, y dentro de sus tipos de soberanía estaba la monarquía, la aristocracia y el Estado popular, que era reconocido desde la democracia al promover la participación de todo el pueblo, o de la mayoría como se relaciona en los antecedentes de la república. República, en sus antecedentes más representativos, se sustentan en teoría del poder, enmarcado en sentido de derecho político legítimo. Soberanía, se definen en tres: monarquía, Estado popular y aristocracia. Monarquía, se sustenta en una sola persona, príncipe, no participa el pueblo. Estado popular, democracia, en el cual participa todo el pueblo. Aristocracia, se presenta menor participación del pueblo. En la soberanía se integra una cuarta reconocida por Platón y Aristóteles, compuesta por una o dos de las demás. Así, poder real popular, aristocracia, hombres de bien deciden. Al transcurrir el tiempo, el concepto de república sufre una transformación en contraposición a las monarquías y la soberanía popular, que la lleva a instaurarse como una forma particular de Estado, ya no de forma general, sino con unas intenciones específicas centradas en el pueblo. Así, la república se define como una palabra que proviene del latín res, pública, politeia en griego, que se entiende como la cosa pública o del pueblo. ¿Qué es la república? Se entiende como la cosa del pueblo o pública, reivindicando la igualdad, la justicia y la libertad. Forma particular de Estado. Se convierte en una alternativa de soberanía del pueblo. Gobierno representativo. El poder en jefe de Estado, quien es elegido por ciudadanos. Por estas características, este concepto no tiene una definición única, sino que es el fruto de los hechos sociales, económicos, culturales, geográficos y políticos en que surgió y en los que han resurgido en cada momento de la historia del hombre. Lo lleva a contemplarse de formas diferentes, y para mayor comprensión lo estaremos desglosando durante la lectura. En complemento al retomar la concepción republicana de la soberanía política de Bartolomé de las Casas y Alonso de la Veracruz, quienes desarrollaron una teoría política en defensa de los indios americanos, en particular en México, retomado por Velasco 2006, se resume en la siguiente tesis. 1. Todo poder político proviene del pueblo por consentimiento expreso, pues el pueblo es el titular de los derechos de tal poder. 2. En todos sus actos, el gobernante debe procurar el bienestar y prosperidad del pueblo. 3. El ejercicio de la soberanía debe someterse continuamente a la consulta de los ciudadanos, pues ellos conocen los verdaderos intereses del pueblo. 4. Todo acto de gobierno debe someterse a leyes justas que procuren el bien común. 5. El ejercicio del poder soberano jamás debe ir en contra de la libertad de los ciudadanos y del pueblo. La libertad es el mayor bien político. 6. La soberanía debe distribuirse en tal forma que los ciudadanos
siempre estén cerca de las autoridades para que puedan ser consultados y para que ejerzan una vigilancia sobre las autoridades. Por ello, debe darse mayor jurisdicción a los poderes locales de las ciudades que a los centros del reino. De esta forma, la república se constituye en una forma diferente de movilizar el poder político y descentralizarlo de una sola persona a varias personas, que se constituyen como pueblo, en acercamientos a la búsqueda de una sociedad igualitaria, libre y bajo los elementos de la justicia. Para continuar con la comprensión del concepto de república, incluiremos la concepción de republicanismo. ¿Son iguales la república y el republicanismo? El republicanismo se entiende como la doctrina que guía la práctica y pensamiento político de la república, y esta es la forma política que asume la teoría y práctica desde los ciudadanos y el ejercicio de los gobiernos. Les refiere cierta similitud, pero no los hace iguales. En este sentido, el concepto de republicanismo es complemento a lo que se entiende por república. Se retoma a Ortiz 2007, autor que la defiende como quienes aman o son partidarios de la república o tienen espíritu, carácter o condición de republicano. Los republicanos se presentan como los defensores de los estados de gobierno republicano e integra aspectos que se amplían en el sistema social, sobre la economía, la cultura, la sociedad civil, es decir, refiere las particularidades que se deben tener presentes en la forma de gobierno para el bienestar de la población en la que se apropia. De esta forma, Ortiz 2007 refiere que la teoría que reúne el conjunto de leyes o principios generales que le dan sentido a la acción y coherencia al pensamiento de quienes se asumen a sí mismos como republicanos es el republicanismo, y la forma política concreta que asume la teoría y práctica republicanas es la república. Núcleos normativos. 1. Noción de libertad como ausencia de dominación. 2. Reivindicación del papel de las virtudes cívicas en la definición de la cosa pública. 3. Crítica al mercado como mecanismo de regulación social. 4. Una noción fuerte de democracia. El republicanismo es entonces la doctrina que sistematiza los principios de la forma de gobierno republicana y en el que se definen unos núcleos normativos para la funcionalidad del sistema político, Ortiz 2007, los cuales han ocasionado controversia al intentar reafirmar nuevamente la importancia de la igualdad y la justicia en las formas de gobierno y reconocimiento del pueblo. Podemos inferir que el pueblo continuó siendo el objetivo de la república. Se emana por el bien común, los derechos y soberanía igualitaria, que incluye a los ciudadanos en su libertad de aportar el bienestar de su pueblo. Origen y evolución histórica, Edad Antigua y Media. Abordaremos a continuación las significaciones retomadas en el núcleo anterior, intentando identificar los elementos históricos que se vivían en su momento, retomando en el análisis los acercamientos de Platón, Aristóteles, Bodin, 1576 en el texto, Los 6 libros de la República, Ortiz 2007, y la Real Academia Española, RAE, para ir desglosando sus principales fundamentos. Cosa pública o interés público de una colectividad. Antigua Grecia. Cosa pública o cosa del pueblo, siglo V a.C. En esta época de la historia, en los primeros orígenes que se conocen de la República, emerge en los asuntos políticos y en la esfera pública. Dentro de los filósofos más reconocidos, tiene sus inicios con Cicerón, Platón y Aristóteles, quienes desde sus posturas enmarcan un punto de inicio para lo que sería y evolucionaría este concepto, en contemplar el bien común del pueblo en los sistemas de gobierno. En el siglo I, con no mucha fuerza, Cicerón realiza un acercamiento a la reformulación de la cosa del pueblo, agrupando por un consenso de derecho, y que debía reconocer el hombre en su fuerza, en fortaleza al sistema político. Platón, desde una postura ideal de ciudad, pero no por ello utópica, la comprendía desde la constitución y organización política que situaba al hombre en la ciudad, lo que permitía su realización en la sociedad. Las principales ideas se recogen en el diálogo La República. Aristóteles, muy cercano al planteamiento de Platón, la comprendía en un gobierno para los pobres, en el que reconocía la soberanía del pueblo, pero también en una compuesta por el poder real,
ideas que quedaron escritas en el libro La Política. Aunque los ideales de estos tres filósofos han tenido una transformación significativa, dieron paso a la instauración de otros conceptos que han complementado lo que es la república, como son la justicia, la igualdad, el bien común y el hombre libre, al igual que otros que estaremos retomando en el texto. Ortiz 2007, al definirla, la entiende no como una doctrina o un movimiento político, sino le designa la forma o la esencia de la política, como la cosa pública, la cosa del pueblo, la comunidad, la empresa común de los ciudadanos, dirigida por ellos para la consecución del bien común. De esta forma, la república tiene una naturaleza eminentemente pública, polis, y se distingue por principio de todo lo que corresponde a la esfera privada, oikos, de la vida humana, significando al pueblo como el soberano, con un rol participativo que le infiere una fuerza colectiva de forma igualitaria y para el bien común, no el interés propio. Leer, reflexionar y analizar. En la actualidad, ¿cómo se podría entender la cosa pública en relación al pueblo, ciudad o país? Por oposición a los gobiernos injustos como el despotismo o la tiranía, forma de gobierno regida por el interés común, la justicia y la igualdad. Renacimiento. Transformación monarquías a soberanías populares, siglo XVI. En este momento histórico, resurge una oposición a un régimen político opuesto al momento histórico, como lo es la monarquía o la tiranía, entendida como el gobierno precedida por una persona, rey o reina, en el que no se hace elección colectiva, sino que se da por derecho hereditario. La república, por su parte, se propone como una forma de gobierno que está precedido por un representante político elegido por los mismos ciudadanos, para el tiempo que se disponga. Al inicio del texto mencionamos a Bodin, 1576, un precursor del concepto de república, y que hace necesario recordarlo en esta oportunidad, por sus aportes en la comprensión de las bases por un estudio de la política, que se plasma en el texto Los 6 libros de la República. Dentro de sus ideas se evidencia la importancia de lo público como fundamento principal en la república. Si ésta no la tenía, no se reconocía dentro de este concepto. En sus reflexiones integró diferentes aspectos que dan lugar a posteriores reflexiones que se unen en la forma de gobierno republicana, centrándose en reconocer la realidad para sí mismo, lograr una política sustentada en la moral, la justicia, la rectitud, los derechos y la soberanía, desde un principio de armonía. Aportes de Bodin, 1576. Sustentan el acontecer político, justicia, soberanía, rectitud, principio de armonía, equilibrio moral, política, poder, Estado de Derecho, datos de la realidad. Otras personas de la época, como Tomás Moro, en esta misma dualidad, siguiendo la filosofía de Platón y sus postulados de una ciudad justa e igualitaria, realiza una reflexión sobre la injusticia que se vivía en el momento en el mundo y se reflejaba en las formas de gobierno, marcando este momento histórico por una crisis de reconocimiento de una forma de gobierno para el pueblo, más marcada por la injusticia, en la que prevalecían los intereses de la monarquía, lo que lleva posteriormente a los movimientos de la Revolución Francesa e instauración de los primeros cambios de monarquía a soberanía popular, temas que abordaremos más adelante. De esta forma, se comprende que surgió en contraposición a gobiernos injustos en busca de un interés justo y común al pueblo la cosa pública, constituyéndose en una opción del pueblo para incluirse de forma activa en la sociedad. ¿Sabías que hasta el año 2015 en el mundo se tenían 146 estados con un sistema político de república de soberanía popular y 44 monarquías? Organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un periodo determinado. Edad moderna. Gobierno representativo. Siglo XVIII. León 2004. En este sentido, comprende el concepto de república en una teoría de la soberanía política, en el cual todo poder político proviene del pueblo y todo acto de gobierno debe someterse a leyes justas que procuren el bien común. Se parte de reconocer el poder en el jefe de Estado, que es elegido por voto de los ciudadanos, lo que nos lleva a preguntarnos el papel de este miembro de la sociedad, reconocido como elector o como parte del pueblo con derechos,
deberes y bajo un sistema de igualdad y justicia. Estado cuya forma de gobierno es una república. Actualidad. Representación política. Siglo XX. Esta concepción, similar a la del siglo anterior y que permanece, y parte de identificar a la república como un gobierno en el que el poder del jefe de Estado o presidente se sustenta en la elección por voto de los ciudadanos que conforman el pueblo. En este momento de la historia, el ciudadano pasa de ser parte del pueblo a elector mediante elecciones periódicas, siendo significativa la evolución de este concepto, que surge con la necesidad de y para el pueblo, y en particular de los más pobres, y se convierte en un medio pasivo para elección de una soberanía de pocos, justificado en la soberanía de todos, esto en medio de un sistema democrático dual. Considerablemente es un concepto que parte de la organización del Estado, el reconocimiento de los ciudadanos y que vela por el interés público, la justicia y la igualdad de las colectividades, en los que prevalece la injusticia y desigualdad social del pueblo. Lo que nos lleva a pensar que quizá los ideales de ciudad justa e igualitaria de Platón y el gobierno en respuesta a los pobres de Aristóteles aún permanece en la visión de república, y son los fundamentos en los cuales nuestra identidad como estudiantes de la Corporación Universitaria Republicana nos dedica una impronta en la justicia e igualdad ante el acceso a la educación y en ejercer nuestra posición como ciudadanos con derechos, deberes y compromisos sociales y solidarios con el pueblo, o lo que entendemos como escenarios comunitarios y sociales en la actualidad, y desde donde recoge la voz de las personas y sus colectividades. Leer, reflexionar y analizar. Llegando al final de la lectura de esta primera semana, les comparto las siguientes preguntas para que continuemos construyendo lo que es república en el momento en que nos encontramos. ¿Cómo definirías el concepto de república en tus propias palabras? Y reflexionemos. Si quizás las políticas públicas son una forma de actuación de la república, pensada para el bien común del pueblo, ¿y qué otro ejemplo podría surgir? Síntesis del tema, módulo 1. Acercamiento al concepto e historia de república. 1. Significaciones del término república. Principales autores, definido. Principales autores: Platón, Aristóteles, Bodin, Cicerón. Ciudad ideal, política del pueblo, igualdad. Definición: acción política orientada al bien común. Poder político, bienestar, prosperidad, ciudadanos, libertad, igualdad del pueblo. 2. Origen y evolución histórica, Edad Antigua y Media. Siglo V a.C. Cosa política. Siglo XVI. Transformación, monarquías a soberanías populares. Siglo XVIII. Gobierno representativo. Siglo XX. Representación política. 3. Democracia ateniense, sistema político, garantizar igualdad legal, social, ciudadanos. 4. República romana, constitución mixta, poder real, popular, aristocracia. Equilibrio, intereses de uno, pocos y muchos.